después de unas largas vacaciones, se me hicieron muy largas, pero gracias a Dios ya nos permite el Señor nuevamente estar aquí, incorporarnos y poder estudiar la carta de Romanos en la que estamos viendo sistemáticamente. Para esto vamos a ver el capítulo 10, nos quedamos la clase pasada, hace 20 días, en el capítulo 9. Ahora vamos a estudiar el capítulo 10. Bueno, yo voy viendo aquí mi monitor, las diapositivas. Ya no fue posible que ustedes las pudieran ver. Tenía yo algo también importante, unas gráficas, ¿verdad? Pero vamos a ir estudiando y vamos a ir comprendiendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 10. En el capítulo 9, para así poder recordar lo que nos quedamos, se acuerda que el apóstol Pablo sentía un grande dolor en su corazón por su pueblo, el pueblo judío, por la nación de Israel, por su gente, por su raza, por su pueblo, como le quieramos llamar. Él tenía un gran dolor porque este pueblo ha hecho duro su corazón. Y él predicando el evangelio, pues así confirmando la fe en los gentiles que aceptaban a Cristo y que se iban agregando cada día más al cristianismo. Y Pablo, pues él se sentía gozoso por todo esto, pero por el otro lado sentía un gran dolor, una gran tristeza por su familia, por aquellos que no aceptaban a Jesucristo el Salvador. En el capítulo 10, versículo 1, vamos a leer, y yo voy a dar lectura en el versículo 1 al versículo 3. Podamos poner atención, estoy tomando la lectura en la versión Dios habla hoy. Dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen salvación. En su favor, puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues no reconocen que es Dios quien hace justo a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Si podemos poner atención en estos 3 versículos, el apóstol Pablo nuevamente da énfasis a lo que siente por su pueblo, por su gente, por la nación de Israel, pues él era israelita. Y él predicando a muchos, pues su misma familia no había sido convencida por el evangelio o por el mensaje de salvación. Lo que veíamos en la clase pasada es que nosotros como iglesia, yo creo que a veces nos sentimos de esta manera, igual, así como el apóstol Pablo. Sentimos gozo cuando en la iglesia hay bautismos, cuando hay visitas, cuando vienen familias a congregarse y empiezan a visitarnos, y nosotros con el gozo, pues les vemos, les saludamos, les atendemos, les recibimos, les seguimos invitando, incluso hasta nos ofrecemos para poder hablar con ellos si alguna duda ellos tienen. Y nos da gozo, nos da gusto cuando la gente va llegando al conocimiento de la palabra de Dios. Pero también, como el apóstol Pablo, por otro lado, probablemente nos sintamos con esa tristeza, ese dolor en el corazón, porque nuestra casa, nuestra familia, nuestros familiares, probablemente algunos de ellos no han querido aceptar el mensaje, han hecho duro su corazón. Y la vez pasada lo que se aconsejaba era también que trabajemos por nuestra familia. Este trabajo sea incansable, la predicación de la palabra para nuestra familia y puedan alcanzar salvación debe ser un trabajo donde debemos ser perseverantes para que nuestros familiares también conozcan de Jesucristo, conozcan el plan de salvación
y puedan también ellos recibirlo. Así también esto es lo que el apóstol Pablo, él estaba declarando una vez más en el capítulo 10 de Romanos, y estos son los tres primeros versículos que hace mención de ello. Hermanos, y la palabra hermanos se está refiriendo pues a la familia en Cristo, aunque él sabía que tenía hermanos de sangre, hermanos de su nación, y que ellos no estaban incorporados dentro de esa familia cristiana. Y dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios. Es decir, que él no solamente sentía el dolor y sentía el deseo, como quisiera que mi familia esté aquí. No, él estaba orando, y aquí nos da un parámetro o un ejemplo que podemos decir. Nosotros que tenemos familiares que no se han convertido, no solamente lo dejemos en el deseo, en el corazón, no solamente digamos, ay, cómo quisiera que mi padre o mi madre o mis hermanos o hijos o primos o tíos estén aquí con nosotros. Que ese no solamente quede como un deseo, sino que lo llevemos aún más. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice, mi oración a Dios. Él estaba orando incansablemente. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de la oración Dios puede responder. Dios mueve, hermanos, poder en medio de nosotros a través de la oración, a través de estar intercediendo, orando, rogando, suplicando, clamando por nuestra familia, por los nuestros. Y dice, esta es mi oración a Dios por los israelitas, es que alcancen la salvación. Él sabía que ellos necesitaban ser salvos, necesitaban la salvación de Dios. Aunque en el verso 2 podemos leer y yo me puedo dar cuenta que no los está justificando, él está dando a conocer lo que su país, su nación, su familia, ellos sentían el amor a Dios, ¿sí? El amor de Dios, el Dios del universo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese Dios vivo y verdadero. Ellos tenían en cuenta, en conocimiento, puedo decir así, en conocimiento de Dios. Y dice, en su favor puedo decir que tienen un gran deseo. El apóstol Pablo no niega y dice, ellos sí le están sirviendo a este Dios. Yo puedo saber que ellos tienen ese gran deseo de servir a Dios. Y dice, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Porque hace un momento decía, puedo decir que tenían el conocimiento, pero el apóstol Pablo está afirmando, no tienen el verdadero conocimiento. Le hace falta algo, le hace falta el complemento a lo que ellos conocían. Ellos conocían el verdadero Dios, guardaban su palabra, es decir, guardaban la ley, vivían bajo la ley, eran hijos de Abraham, estaban bajo los pactos de Dios en la circuncisión, podían ellos decir, somos judíos. E incluso en los capítulos anteriores que fuimos estudiando, también el apóstol Pablo hace notar que la salvación no es por eso, tampoco ni por las buenas obras, es decir, que porque se porten bien, que hagan buen trabajo, cumplan aún la palabra, dice, no está completo, está incompleto, tienen parte del conocimiento de Dios, pero les hace falta el complemento, y ese complemento era la pieza importante o la pieza fundamental para sus vidas, y esto era pues el verdadero conocimiento. ¿Cuál era ese verdadero? De conocer al Mesías, de conocer que el Mesías, el Salvador de Israel, ya había llegado, ya había dado su vida por el pueblo. Sin embargo, Israel seguía esperando, o aún sigue esperando al Mesías. Y el apóstol Pablo pues dice, les hace falta el verdadero conocimiento. En este versículo 2, cuando dice, yo puedo ver el gran deseo de mi nación, de mi pueblo, de mis hermanos, que ellos le sirven a Dios con pasión, con fervor, con
toda obediencia a la palabra, pero dice, les falta el verdadero conocimiento. Y yo creo que aquí, hermanos, esto a veces pasa hasta incluso dentro de la iglesia cristiana. ¿A qué me refiero? Aquellos que pertenecen a la iglesia, pero en realidad no forman parte de ella. ¿Y cómo están dentro de la iglesia y no forman parte de la iglesia? Pues tan sencillo, ¿verdad? Sabemos que para pertenecer a la iglesia y formar parte del pueblo de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios del universo, necesitamos creer en Jesucristo. Necesitamos ser bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Y este sería el primer paso, el paso esencial para nuestra salvación. Y esto es lo que digo porque en la iglesia hay gente que asiste a la iglesia, que le gusta el mensaje, le gusta el participar dentro de la iglesia, incluso hasta pueden pertenecer a un ministerio, como ministerio de alabanza, estar en un coro local, quizás hasta jóvenes, apoyar en la instrucción de niños, o probablemente hasta acompañar al grupo de evangelismo a repartir folletos, tratados o incluso hacer labor social, ¿verdad? A los hospitales, a las cárceles, a los orfanatorios. Pero si no se está bautizada la persona, le hace falta el primer paso, el paso esencial. Diríamos, pues está de más que hagas toda esa labor cuando te hace falta lo principal, lo primordial. Y así estaba el pueblo de Israel. Estaba llevando la palabra, cumpliendo la ley, conociendo su palabra, resguardando la palabra con celo. Tenían el privilegio de pertenecer a las 12 tribus de Israel, probablemente hacer buenas obras, pero si no tienen el verdadero conocimiento, pues queda nulo todo lo que ellos estaban haciendo. Y no estoy diciendo que no está bien aquello, no estoy diciendo que eso no se debe hacer, estoy diciendo que estamos hablando de un complemento. Todo eso es un trabajo que debemos hacer como una vida cristiana, una vida en Cristo, una vida espiritual, cumplir con nuestras obligaciones, cumplir su palabra, vivir bajo sus mandatos, ser guiado bajo las instrucciones divinas, pertenecer a una congregación. Y esto pues nos es de bendición a nosotros. Esto es algo bueno, pero el complemento para nuestra salvación es aceptar a Cristo en nuestros corazones, tener el mensaje de salvación. Y esto es lo que el apóstol Pablo decía, pues sí tienen todo esto, pero ni esto les favorece, ¿verdad? Ni esto les garantiza. Y dice el verso 3, pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos. Y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Pues la justicia viene a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Quién es el que nos justifica? Esto es también lo que veíamos, ¿verdad? La justificación por la fe en unas clases anteriores. Esto es el sacrificio de Jesucristo. Y esto nos enseñaba en ese capítulo que no era por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, sino que es a través del plan de salvación que hizo Cristo por nosotros. Y este tema es fundamental. La iglesia cristiana, esto es el primer tema que nosotros tenemos arraigado en nuestros corazones, el plan de salvación, el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y a través de ese sacrificio alcanzamos salvación, nuestros pecados fueron perdonados. Pero en este versículo 3 dice, y así no se han sometido a lo que Dios estableció, no se han sometido. Esta palabra sometido es una palabra muy conocida en el militar.
el soldado tiene que someterse a las autoridades que ellos tienen en el campo militar, y esta palabra, esto es lo que nos está refiriéndose, se está refiriendo. Debemos someternos como un soldado. Tenemos una autoridad suprema que no podemos nosotros evadir esa palabra, tampoco podemos omitir alguna palabra de la que el Señor Jesús dijo, sino que tenemos que someternos a su palabra. Y dentro de ese sometimiento, estar sumisos a Él, reconocemos que Él es nuestra autoridad suprema. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta clase, pues tenemos en conocimiento que Jesucristo es nuestra autoridad máxima, ¿verdad? Esa es la autoridad máxima del pueblo de Dios, de la iglesia. El mismo apóstol Pablo lo dijo también a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y le dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, Cristo es la máxima autoridad. Él es el alto Dios sublime. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Él es el todo para nosotros, ¿verdad? Jesucristo es el todo. Me acordé de este hermoso lema que venimos de una fiesta hermosa, una fiesta espiritual, ¿verdad? Nosotros como cristianos, de participar de la Cena del Señor, y de esta fiesta pues teníamos ese lema, Jesucristo es el todo, y así es, Él es todo para nosotros. Si podemos decir, ¿qué es Jesucristo para ti? Pues hermano, vamos a empezar a numerar muchas cosas que es Jesucristo, a resumir todo eso. Jesucristo es todo. Él es nuestra máxima autoridad. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Ellos creen que se justifican por sus obras, por ser judíos, por guardar la ley, y esto es lo que ellos pretenden a través de sus obras alcanzar esa justificación, pero dice, pero no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. ¿Y qué es lo que Dios estableció? Pues lo que Dios estableció para justificarnos es Jesucristo en el sacrificio, en la cruz del Calvario, para darnos redención, perdón de pecados, y pertenecer ahora parte de ese gran pueblo de Dios. Pues bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Voy a pasar al versículo 9. Ahora quiero que pongamos atención en el verso 9. Y yo aquí en la proyección que yo estoy viendo, este texto lo puse en dos partes. Voy a decir la primera parte. Romanos capítulo 10, versículo 9 de la Biblia, Dios habla hoy. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, dice aquí. Si con tu boca reconoces a Jesús, la Biblia Reina Valera, la versión Reina Valera, dice, si confesares, ¿verdad?, a Jesús como Señor. Lo que estamos leyendo aquí dice reconoces, pero la versión que tenemos dice, si confesares con tu boca. Si con tu boca reconoces. Pareciera que está diciendo algo literalmente. Tu boca tiene que pronunciar que Jesús es el Señor. Y literalmente confesar con tu boca es levantar la voz públicamente. ¿Para qué se levanta la voz públicamente? Para que otros oigan el mensaje. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esto, dice, si con tu boca confesares que Jesús es el Señor, o si con tu boca reconoces que Jesús es el Señor, está diciendo, pues así literalmente, con tu boca tienes que confesarlo, abrir y declarar, Jesucristo es el Señor.
Cuando alguien levanta la voz, pues es para que otros puedan oír. Esto es literalmente así, para que otros puedan oír. Pero realmente, con lo que estamos leyendo, el apóstol Pablo no se está refiriendo exactamente a que el cristiano vaya por la calle y vaya gritando, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, hablando acerca para nuestra salvación. Incluso hay iglesias que interpretan este texto, hacen campañas de evangelismo, puedo decir, multitud, de una numerosa audiencia, ¿verdad? Y aceptando a Jesús y reconociéndolo como el único Dios o como el que vino a darnos salvación, y dicen, si confiesas a Jesús que es el Señor, tú serás salvo, confiésalo, y la gente lo confiesa. Pero realmente el apóstol Pablo no está pensando en esas grandes campañas de evangelismo para que la gente pueda levantar la voz y decir, Jesucristo es el Señor, y ya eso te garantiza ser salvo. Aunque literalmente nosotros está yendo el texto y literalmente eso es lo que dice, si con tu boca confesares que Jesús es el Señor, está hablando acerca de que nosotros podemos alcanzar la salvación. Pero este texto, el trasfondo de este texto, el pensamiento de este texto, el apóstol Pablo lo está llevando aún más y está poniendo un ejemplo. Cuando tú confiesas con tu boca, cuando tú levantas tu voz, cuando tú gritas, cuando tú alzas la voz y dices Jesucristo es el Señor, esto te va a traer que más personas escuchen lo que tú estás declarando. ¿A qué me refiero entonces? Que el apóstol Pablo se estaba concentrando exactamente en este texto, en estas palabras, en estas líneas que estaba escribiendo. Si confesares con tu boca. La palabra confesares se está refiriendo a confesar abiertamente. Abiertamente, confesar abiertamente. ¿Qué es abiertamente? Como cuando abres la puerta, abrir, es abiertamente, es abrir. ¿Abrir qué? Abrir una puerta. Cuando abres la puerta, vamos a decirlo, de tu casa, la puerta se abre para que haya gente que tenga acceso a tu casa. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, le abres la puerta, no lo recibes en la banqueta, no lo tienes en la banqueta, lo dejas que entre a tu casa, es tu invitado, lo atiendes, entonces le abres la puerta. Publicar abiertamente es algo similar, cuando tu alma se abre ¿para qué? Para que los que estén a tu alrededor puedan conocer lo que hay dentro de ti. ¿Y qué es lo que hay dentro de ti? Es la sumisión a tu alta autoridad, a tu máxima autoridad. Bien, ya lo habíamos leído en el versículo 3, ¿verdad? Debemos someternos a lo que Dios estableció. Y cuando nosotros abrimos, confesamos abiertamente, damos a conocer el mensaje, es para que otros escuchen, para que otros vean. Pero ¿cómo es lo que ellos tienen que ver? No con tus palabras solamente. Es bueno nosotros ir dando el mensaje a través del mensaje oral, el mensaje verbal, declararlo con nuestros labios. Pero es más importante o tiene mayor eficacia el mensaje verbal cuando se respalda con tu vida, con tu testimonio. Y esto es realmente lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo. Con tu boca lo confieses, lo hagas públicamente, con tu boca lo des a conocer. Pero cuando es abiertamente, es que dejes que la gente conozca quién eres tú. Y aquí la pregunta sería, ¿sus compañeros de trabajo saben quién es usted? No porque usted les diga que es cristiano, no porque lo vean que lleva una Biblia bajo el brazo, sino porque vean en usted que realmente usted vive una vida pía, una vida temerosa, una vida apartada del mal y consagrada para Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo exactamente.
Si tú lo confiesas con tu boca, si tú hablas abiertamente, lo publicas con tu vida, que Jesús es el Señor. Y aquí vamos a entrar en algo muy interesante en este versículo, porque ¿cómo yo voy a confesar a Cristo que Él es mi Señor? La palabra Señor se está hablando de autoridad. Recordamos que en aquellos tiempos se manejaba lo que era señor y esclavo, amo y siervo. Incluso en el capítulo 1, cuando estuvimos estudiando el libro, la carta de Romanos, si se acuerdan, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, él se declara y dice, siervo de Jesucristo. Estábamos viendo, esclavo de Jesucristo, soy un sirviente de Cristo, soy una persona que está al servicio de Dios. Él manda, yo obedezco. Eso es lo que está el apóstol Pablo. Bueno, en este versículo lo vuelve a retomar y ahora no está diciendo yo, siervo de Jesucristo, le está diciendo al que conoce la palabra, al que ha aceptado a Cristo. No solamente es tener a Cristo aquí en el conocimiento, sino es tenerlo en nuestra actitud, en nuestra vida diaria. No solamente es escuchar un bonito mensaje, un bonito sermón, porque muchas veces en la iglesia eso es lo que a veces oímos, qué bonito estuvo el mensaje, pero de ese mensaje, ¿qué es lo que has practicado? ¿Qué es lo que has puesto en tu vida personal, en tu vida diaria? ¿En qué lo has aplicado en lo que tú haces continuamente o cotidianamente? Y esto es, pues, cuando nos dice Jesús es el Señor, confesar que Jesús es el Señor, nos está diciendo, Él es nuestra autoridad. ¿Quién manda en nuestra vida? Jesucristo. ¿Y cómo nos manda? A través de su palabra. Debemos obedecer su palabra, sus mandamientos, debemos obedecer sus enseñanzas, debemos obedecer sus instrucciones, lo que Él nos dejó. Es cuando nosotros nos hacemos siervos de Él y entonces estamos a la orden del Señor, como siervos del Señor. Confesar que Jesús es el Señor. Pero aquí, algo también interesante, la palabra Señor, si podemos seguir avanzando en esta palabra dentro del griego es una palabra que se pronuncia kurios, pero también en el hebreo es una palabra que es Adonai, y se está refiriendo, la palabra Adonai realmente es una palabra que es un título para Dios, hablando acerca de que Él es el Señor, que Él es la autoridad. Y cuando ustedes dicen Jesús es el Señor, está diciendo Él es mi amo, Él es todo para mí, Él es quien manda en mi vida, yo entrego mi voluntad a Él. Jesús es el Señor. Confesar que Jesús es el Señor no solamente es gritarlo a los cuatro vientos, sino que es testificarlo con nuestra vida, demostrarlo con nuestras actitudes, que nosotros vivimos una vida cumpliendo en la palabra de Dios. Él es nuestro Señor. Adonai, pues es un título exclusivamente para Dios. Adonai, Él es el Adonai. En griego es kurios, ¿verdad? Pero la palabra en hebrea nos da una palabra más concreta. Él se está refiriendo al Dios del universo, al creador del universo. El rey David no solo le dice que Él es el creador del universo. El rey David en el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Es decir, está diciendo, Él es el Adonai, Él es el Señor, Él es el dueño de la tierra. Él es el dueño. Y todo lo que habita en la tierra es de Él, es para Él. ¿Y quién está en la tierra? No solo las montañas, las aves, los animales, las constelaciones, estrellas, sol. No solamente está eso en el universo, sino estamos nosotros, está usted y estoy yo. Entonces nos está diciendo el rey David, de Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que hay en él. Usted está en la tierra, le pertenece a Dios. Entonces cuando usted reconoce eso, que usted le pertenece a Dios, que Jesús es el Señor, usted, hermano, está confesando no solo a los cuatro vientos con su boca, no solo está diciendo soy cristiano, no solamente se está poniendo la etiqueta en el pecho, soy cristiano, sino que lo está demostrando con su actitud, su vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esto, hermano, es lo que nos va a ir garantizando
no es salvación. Usted se someta a esa autoridad. Y para someterse a esa autoridad, primero, pues nos dice la palabra, cree en el Señor Jesús. Bueno, me someto a esa palabra, creo, no porque me dicen, sino porque estoy convencido. Y luego dice, el creer y ser bautizado. Me bautizo en su nombre. Y a través del bautismo alcanzo perdón de pecados. Mi nombre queda escrito en el libro de la vida. Hay alguien o hay quienes piensan que el ser bautizado con agua en el nombre de Cristo ya es salvo, sí. De eso no lo dudamos. Pero ya puede hacer lo que él quiera. Puede vivir como él quiera. Él ya es salvo. Pues la Biblia no nos enseña eso. Es parte, es el primer paso, pero en la vida cristiana ahora nos dice, el que permanece o el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces no solo es empezar la carrera, sino es terminar la carrera, terminarla con gozo, terminarla creyendo, terminarla, pues, sirviéndole a Dios, terminándola, tomados de su mano. Entonces, cuando usted está diciendo, está confesando a Jesús que es el Señor, no lo está solo confesando con su boca, es públicamente, sí, es para que la gente vea quién es usted, vive bajo la obediencia de Dios. Bueno, vamos a avanzar, empezamos tarde, perdón, y nos faltan más versículos. Versículo 9, estamos leyendo el versículo 9. Dice, y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Después dice, y con todo tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Entonces es confesar, es vivir, es creer que Él es nuestro Señor. Y también es de todo corazón creer. De todo corazón creer. Y la palabra corazón, cuando la Biblia habla de que el hombre debe vivir con todo su corazón, amar a Dios con todo su corazón, la palabra corazón, así como en el Antiguo Testamento, cuando es mencionado corazón para entregarse a Dios, la palabra corazón se está refiriendo a una entrega total, así de sencillo, hermano, una entrega total. Corazón es una entrega total, no es un paso aquí y otro paso afuera, no es un paso en el evangelio y otro paso en el mundo, no es el domingo voy al culto y en la semana vivo como un impío, no, la Biblia nos está refiriendo de todo corazón, con tu corazón, de tu corazón, si con el corazón, si estás entregado totalmente a Él y crees. Aquí esta palabra y crees, bueno, no, ya nunca logró aquí el archivo cargar, pero aquí yo ponía un pequeño dibujo. Y la palabra crees, pues a mí me gustaría que usted subraye su Biblia en el verso 9, cuando dice de todo tu corazón, crees, esa palabra, crees. Si la subraya o la encierra en un círculo, la palabra crees. La palabra creer es una definición también de fe. Fe es poner nuestra confianza en Dios. Creer es poner nuestra confianza en Dios. Entonces, creer también es una definición o es un sinónimo de fe. Fe y creer. El apóstol Pablo fue avanzando muy, muy claro en este tema, la fe en Cristo. Y ahorita vuelve a retomar esta palabra, crees. Si de todo corazón crees, si con tu corazón crees. Y la palabra entonces crees y fe. Hace unos meses atrás, llevaba un tema de esto y me acordaba que creer, o lo que es fe, es de una palabra hebrea que se pronuncia amán o am, para referirse a fe, a creer, que se deriva de esa palabra amán del hebreo, amán. Y aquí en el dibujo que yo ponía, no sé si usted pueda
y, en este momento ilustrarse en su mente una casa de campaña. Y vamos a poner como en el ejemplo de los tiempos de los hebreos, el tiempo de Abraham, el tiempo de Israel cuando peregrinaba en el desierto. Armaban sus campañas, armaban sus casitas de campaña, o la Biblia le llama sus tiendas. Entonces extendían sus tiendas, pero esas pequeñas tiendas o esas pequeñas casitas que ellos hacían para poder ahí dormir, para poder cubrirse del sol, del polvo, la tierra, el aire, el viento, el frío. Para que esas casitas se pudieran sostener, eran atadas con lazos, y en esos lazos, a la final del lazo, en la punta del lazo, había una estaca, vamos a poner una varilla, un palo grande, y lo enterraban en la tierra, y ahí amarraban su casa. Y aunque viniera el viento, la casa no se movía porque estaba afianzada en las estacas. Y es muy curioso entonces saber que cuando estamos hablando de fe y de creer, que la palabra se deriva de la palabra amán en el hebreo, es precisamente que los hebreos conocían que esas estacas que se enterraban para amarrar sus casas, afianzarlas de ellas, precisamente esto era lo que ellos llamaban amán. Ellos estaban afianzando su casa, afirmando su casa. Y cuando nos dice entonces el texto acerca de esta pequeña ilustración que he mencionado, y de todo corazón crees, entonces cuando usted va a encontrar en la Biblia la palabra creer y la palabra fe, siempre recuerde esas pequeñas casitas que el viento no las movía porque estaban afianzadas con las estacas. Siempre medite en eso, estaban afianzadas con las estacas. Por eso yo le digo, enciérrelo, la palabra creer o crees, enciérrelo, porque cuando usted vea esa palabra se va a acordar, creer, la palabra fe, son las estacas que se enterraban, se afianzaban, y la casa no se movía. Entonces es lo que nos está diciendo, de todo corazón crees. En otras palabras está diciendo, amán, nos está diciendo, amán es creer, fe, es afianza, estar afianzados de Dios, estar afianzados de Cristo. Por eso en el libro de Proverbios, capítulo 3, un capítulo muy hermoso, dice, fíate de Jehová, confía en el Señor, cree en el Señor, afiánzate de Él, tómate de Él, que nada te pueda mover. Vendrán vientos, te sacudirán regales, sacudirá tu casa, vendrán lluvias, pero nada la va a mover porque está bien afianzada sobre sus estacas. Nuestra estaca es Jesucristo. Así si podemos ilustrarlo, hermano, nosotros nos afianzamos de Él. Vienen vientos, tempestades, nada nos mueve, estamos tomados de... Y entonces esto es lo que el apóstol Pablo está ilustrando este tema, y dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, te sometes, que Él es tu máxima autoridad, y de todo corazón te afianzas, te tomas, nada te va a mover, y crees de todo corazón que Dios lo resucitó, y alcanzarás salvación. La iglesia no solo cree que Cristo murió en la cruz, la iglesia cree que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero hermano, el tema glorioso de todo este gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros no quedó en la cruz solo, no quedó en la sepultura. Cristo resucitó, y cuando Él resucitó, también, esto es lo que estábamos estudiando en los capítulos anteriores, nosotros viviremos con Él. Entonces es muy hermoso saber esto, hermanos, y tener esta claridad de este tema, que si nosotros creemos en Cristo, en Dios, de todo corazón, y que Dios lo resucitó, hay quienes lo tienen en una cruz, lo cuelgan en el pecho sobre una cruz. Mi Dios, mi Cristo no quedó en una cruz, Él resucitó, Él ascendió al cielo, y en Espíritu Santo descendió en la iglesia y habita entre nosotros. Cristo está en medio de nosotros. Él lo declaró, Él dijo, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Hay quienes dudan eso y dicen, Dios no está, Cristo no está aquí. Hermanos, yo creo que esto ya es otra
otro pensamiento muy diferente, con otra doctrina extraña, creer que Cristo está en el cielo y el Espíritu Santo. Entonces esto ya lo puedo conocer como si fuera una trinidad, pero yo creo que usted no cree en eso. Usted cree que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo está en medio de nosotros, que donde dos o tres se reúnan en su nombre, ahí está en medio de ellos. Y yo quiero aprovechar para decirle, hermano, en este momento no somos dos, no somos tres, somos un grupo más, no es muy numeroso, somos un grupo pequeño. Está mi hermano Edwin, mi hermano Javier, mi hermano José Luis, mi hermana Luis, mi hermana Luz, mi hermana Marisela, mi hermano Oscar, mi hermana Perla, está el siervo de Dios, nuestro hermano Alberto Esparza, y está su servidor, y estamos congregados, aunque en diferente lugar, aunque en diferente ubicación geográficamente, pero estamos en el mismo espíritu. Y yo creo que Jesucristo está en medio de nosotros. Amén. Entonces esa es mi confianza. Yo creo en Él. Yo creo que Él es el Señor. Yo creo que Él es Dios. Yo creo que Él es todo. Él lo llena todo. Bendito es el Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias a Dios mis hermanos han confirmado. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Pues bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a avanzar. Versículo 11. Dice la Escritura. Ahora pasemos al versículo 11. Estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy. Por si usted va leyendo su Biblia y dice algo muy diferente, pero no quiere decir que estamos diciendo algo distinto. Es la misma esencia. En otras palabras, dice, la Escritura dice, ¿qué Escritura? Ellos no tenían su Biblia como la que tenemos nosotros, Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando dice la Escritura, dice, cuando la Biblia habla de las Escrituras, se está refiriendo a los escritos que ellos tenían por Moisés y por los profetas. Entonces el apóstol Pablo toma algo de la Escritura, de lo que había dicho los profetas. En este caso, lo que cita el apóstol Pablo, algo que había dicho un profeta. Dice, la Escritura dice, el que confíe en Él no quedará defraudado. La versión Valera dice, no quedará avergonzado o no será avergonzado. La Escritura dice, el que confía en Él no será avergonzado. El que confía en Él, nuevamente está diciendo, el que se afianza de Él, el que cree en Él, el que pone su fe en Él, como aquella casita que ponía sus lazos y las amarraba en las estacas, dice, no se avergonzará. ¿Por qué? Porque pasan bien. Será firme. Ahora, cuando el apóstol